Este libro se llama Fabricantes de Miseria y vamos a explicar un poquito cómo de qué se trata. Habla más sobre las ideas y las actitudes que mantienen en la miseria a grandes muchedumbres latinoamericanas y pues algunos balsones españoles, de los intelectuales que desprecian o más bien maldicen de los hábitos de consumo en los que suelen vivir. Trata en fin de que pues los que llamamos fabricantes de miseria son esos grupos que mantienen a millones de personas viviendo a veces pues en las peores de las razones poco humanas que pueden existir. Y pues se sabe con bastante precisión cómo aliviar y erradicar la pobreza, que puede ser un factor, pero es una fórmula que está al alcance de todas las sociedades y que pues consiste en una suma relativa sencilla de pues las políticas públicas. El primer capítulo que tiene el libro nos habla sobre los políticos, de hecho este es su título. Nos dice que son nuestros fabricantes de miseria, los políticos, quizás por ser los más visibles pues de todos los ciudadanos, y que el ser político en esos días era pues ser como el payaso de las bofetadas, decía en mi libro. Y que bueno, claro, había millones de excepciones, hay políticos que realmente no eran así o no se pudo comprobar de esa forma, pero que la imagen generalizada de que la sociedad mayoritariamente sustenta es como la del político que siempre ha sido corrompido, que promete millones de cosas y que acaba pues no cumpliendo lo que prometió. Y que existe otra clase de corrupción que pues es más silenciosa, porque es quien autoriza, no se mancha las manos. Y de ahí otra clase de políticos nefastos que pues es aún peor, porque cínicamente combina como la virtud personal con pues las flaquezas ajenas, ¿verdad? Y pues el libro nos mencionaba en este capítulo que en América Latina se encontraba ante un fenómeno de descrédito que era generalizado de los políticos. Como consecuencia esto de las vergüenzas que hacen los gobernantes para complacer a un electorado que realmente los premia y los condena por las mismas razones. Y bueno, la tragedia radica en que desde el momento mismo de que se fundó América Latina, el Estado fue como una fuente rápida de aprovisionamiento entre los políticos y entre la gente influyente. Y que pues así habían sido los días analizados. Y pues los líderes de los políticos y que también sus familiares cercanos se encontraban como en un saco de un tesoro común y que pues ahí le seguían los dirigentes nacionales o también regionales. Entonces como que era una cadena. Y bueno, pues que los políticos latinoamericanos no son ni más ni menos corruptos que las sociedades en las que actúan. Y que de allí se desata como un triste sistema de complicidades que se viene dando, ¿verdad? También en el segundo capítulo, que está titulado como Los militares, tiene diferentes apartados. El primero nos habla de hombres sin cuartel. Nos menciona como que en verdad el autoritarismo y el militarismo han rondado por el continente pues desde la primera parte de la era democrática que se inauguró en los 80. Habían sido pocos los factores que pues son perturbadores de la vida política en sí y que fueran tan decisivos con la incapacidad como para fincar instituciones que de verdad rigieran la vida de la gente de una manera que fuera estable y decente, como los militares. Sin estas acciones que emitieron los militares, se dice que las repúblicas pues habrían visto cómo se fortalecían las instituciones civiles y una buena parte de las democracias que tenían no se hubieran venido abajo cuando lo hicieron. Quizás pues las revoluciones exitosas que conocieron tampoco lo habían sido si los ejércitos no se hubieran implicado menos en la vida política. Un elemento clave que menciona el libro del subdesarrollo latinoamericano ha sido pues que los militares, en lugar de funcionar como una institución, han querido hacerlo como gobierno y a veces como Estado, aun cuando el déspota no lucía charretera, que es algo de lo que se habla más adelante. La guerra también ha sido, bueno, por supuesto, uno de los aportes políticos de los militares en colaboración resuelta de muchos civiles al subdesarrollo. Y bueno,
nos menciona el libro también que no todas las guerras son injustas, que hay guerras que pues son inevitables. Y cuando uno se defiende de la agresión externa, pues es por norma proveniente de otros dictadores que deciden atacar. Pero en todo caso, los militares pues han sido el factor más determinante de todo lo cruel y pues del costo nefasto de las consecuencias políticas que se fueron derivando de demasiadas guerras anteriores. Y bueno, en suma de todo esto, la inestabilidad decía que es un problema continental realmente y que el militarismo pues es una enfermedad de todos los países, pero que realmente existen algunas excepciones y es aquí donde se menciona pues la historia de Costa Rica y también hace mención de Panamá, que había eliminado su ejército. Luego nos habla de otro apartado que dice que se llama Fauna con charreteras. Pues menciona que los déspotas han sido y han sabido desbordar con la imaginación los límites de la realidad solo como para ejercer la prepotencia y también la brutalidad, y han incrustado en la vida verdaderas locuras que pues hubieran sido menos malignas en un libro de una caricatura realmente. Y bueno, uno tiene comprensiblemente la tentación como de la hipérbole cuando se habla de la vida política de estas personas. El libro menciona que no todo había sido inestabilidad o estabilidad vertical y que quizá de algo sirva recordar que hubieron periodos anormales en relación con toda la historia política en común de todos estos países y que una vez más, décadas más tarde, los republicanos pudieron cambiar el signo constitucional del país y los cuarteles se desataron. En otro apartado habla de la independencia y de la tradición del fusil. Acá menciona que las guerras de independencia iniciaron una tradición militarista en la vida política de todas las repúblicas. Y bueno, también nos habla de la represión profesional, que el libro dice que bueno, las convulsiones políticas en las que participaron estos militares latinoamericanos, pues con la proliferación de logias y también de facciones y conspiraciones que fueron internas, lo que hicieron fue postergar su profesionalización. Y también nos habla como de países, incluyendo a Brasil y Chile, donde no hubo a lo largo de la mayor parte del siglo, pues pasado las turbulencias político-militares de otras partes, sino que el control que las élites tenían del ejército y que también hacía de eso casi un instrumento de una casa social muy privilegiada, lo que también postergó la profesionalización. En otro apartado se mencionan los militares y el águila del norte y el uniforme y el oro. Las revoluciones victoriosas decían que siempre se habían destruido el ejército para reemplazarlo por otro ejército. Y también menciona acá una excepción como es Costa Rica. Nos decía también que los intereses civiles, pues especialmente los económicos, habían tenido un papel de primer orden en el militarismo y que no había dictadura que no se hubiera aliado con intereses que tuvieran beneficios económicos. Pues hablaba también de la concatenación que existía de intereses económicos y también políticos civiles, y pues sí, claro, incluyendo a los militares, que incluso estos gobiernos militares habían llevado a cabo políticas que fueran económicas liberales que beneficiaran a grupos de civiles y que una vez se había incorporado a su estructura unos casos en los que se beneficiara fuera de este poder. Y bueno, también mencionaba que pues las economías eran como el coto vedado de un pequeño grupo que fuera oligárquico. Por lo general eso estaba vinculado a la tierra, que cerraba como el acceso a nuevos intereses, especialmente como a los urbanos, que pues pugnaban por un espacio en el mercado, mientras que pues la clase media se veía muy limitada en su posibilidad de estar en crecimiento. Y bueno, también dice que en cualquier caso, pues los militares de izquierda a derecha gobernaron siempre aliados de grupos de civiles y claro, con intereses económicos, a lo que protegieron y también favorecieron a cambio de una cierta legitimidad civil y también económica. Esa retroalimentación entre intereses económicos y militares tiene también una expresión en el crecimiento de la actividad económica de las propias castas militares, pues a las que se habían referido antes en el libro. También habla de los coletazos españoles y nos menciona acá que la dictadura
politiza más a los militares, los convierte como en una institución al servicio de una determinada causa, un partido, un caudillo, lo que fuera, modificando así la naturaleza esencial de lo que debería dedicarse su función, lo que deberían ejercer, que debe ser políticamente neutra. Aquí abarcaba el conjunto de la sociedad y que no estuviera exenta de pues, las obediencias que imponen la legalidad de los civiles. Y pues el libro decía como que era hora de que los países encararan esa relación entre civiles y militares como más civilizados de la tierra para que dejara de ser, pues como ocurrió en los siglos anteriores que mencionaba. Y una de las fuentes de este subdesarrollo fue tanto como política como económica. Nos mencionaba también que, o sea, decir esto no era desconocer que pues en la historia republicana de todos los países hubieran militares que sí fueran heroicos, o sea, que hubieran dado su vida por defender pues a su patria, tanto como contra sus enemigos externos como contra enemigos internos, y que al mismo tiempo fueran como escuadrones de la muerte y generales incapaces de resistir pues cañonazos cremásticos o así, o sea, simplemente sí hubieron militares que fueron honrados verdaderamente. Pero pues hecho las sumas y el análisis de esto, los militares habían sido principalmente el factor de miseria en América Latina por dedicarse precisamente a aquellas tareas para las que realmente no fueron mandados y a los que no se dedicaban sus funciones. Y pues esto por las sociedades que les confirieron como en el monopolio de la fuerza con la condición de usarla para proteger en lugar de destruir y pues de ir de la mano de la legalidad y del derecho. Hola, siguiendo con el libro que se nos fue asignado, Fabricantes de Miseria, yo les voy a hablar un poco sobre lo que se habla en el capítulo 3 y 4. Por ejemplo, en el capítulo 3, que tiene como título Los guerrilleros, vamos a ver mencionados algunos de los Robin Hood contra los pobres, como le dice el subtítulo del capítulo, que se levantaron creyendo que en el principio que lo que estaban haciendo era para ayudar a las personas de su comunidad, a ayudarse entre ellos, a levantar, ir exterminando un poquito más la pobreza y tratando de desaparecer, ¿verdad? Esas personas o esas tendencias de riqueza, ¿verdad? Que estaban en ese momento, que no se ha perdido nunca. Pero el problema es de que empezaron bien con los ideales que tenían para ayudar, pero al final, como nos habla el capítulo, ¿verdad? Lo único que hacían era empobrecer más a los que ya estaban pobres. Uno de ellos, por ejemplo, que nos menciona en el principio del capítulo 3, es Abimael Guzmán, que se nos habla que era un hijo natural de un importador mayorista, nacido en Tambo y educado en el Colegio de La Salle. Algo que sí veo característico de cada uno de los que se nos van a mencionar en este capítulo es de que eran estudiados. Por ejemplo, Abimael Guzmán empezó a meterse, ¿verdad?, como militante y resultó ser un intransigente defensor de la ortodoxia marxista y un admirador de la dura línea de Stalin. Mao se convirtió en su guía supremo y Guzmán entonces viajó hasta China. Cuando murió este presidente Mao, Guzmán miró a los que venían como sucesores de él como una banda de traidores. El partido se quebró en dos líneas y se dice que una de las bandas que adoptó el nombre de Patria Roja y Línea Dura, que se llama Banda Roja. A la cabeza de esta última banda, ¿verdad?, estaba Guzmán y fue llamado también el grupo de Acayuco. Y entonces Guzmán y sus amigos y seguidores, ¿verdad?, que se aventuraron a esta barbaridad que también hizo surgir guerrillas en una buena parte del mapa continental en la década de los 70, que ya lo vemos que tomó parte de Guatemala, El Salvador y aún hoy, ¿verdad?, amenaza muy seriamente también con Colombia. Y se empieza a mencionar también al Che Guevara, ¿verdad?, que puso en los años 70 la opción de redentora y supuestamente más expeditiva y eficaz de las armas. Estos hombres
tratando de pretender libertar a los pobres. Lo han hecho con ayuda de bombas, de fusiles, destruyendo los fundamentos del régimen democrático. Solo han traído a sus países ruina y sangre. Como bien lo señala en El conocimiento inútil Jean Francois, ¿verdad? Que esto sí se los voy a citar, dice: la ideología les suministra 3 peligrosas dispensas. Nos habla de 3 dispensas. Entonces él nos dice que una es la dispensa intelectual, que pues sustituye el análisis objetivo de los hechos y el conocimiento de realidades complejas. Es la moral. Esta liquida todo bien o mal para los actores ideológicos. Entonces, más bien, el servicio de ideología ocupa el lugar de la moral. Así, lo que para cualquier ciudadano sería un crimen, un delito, para el régimen de una organización guerrillera es solo una acción puntual justificada para una guerra revolucionaria. La tercera dispensa es práctica. El capítulo 3 entonces nos habla sobre la revolución cubana y la revolución sandinista, donde fracasaron con su propósito, que era de crear una sociedad más justa. Quizá acabaron con los ricos, pero no con los pobres. Al contrario, los aumentaron considerablemente. Otro subtítulo que nos menciona el libro en su capítulo 3 es sobre los héroes y las tumbas. Y aquí es donde nos habla sobre esos revolucionistas que se levantaron, como el Che Guevara, queriendo hacer cosas que pensaron que iban a ayudar a su país para poder traer libertad, ¿verdad?, sobre el opresor, que para él era el presidente en ese momento. Entonces se armó de una cuadrilla. Muy poco de lo que pude investigar de él se habla de que igual era una persona con estudios, estuvo estudiando en la universidad y llevando su licenciatura en medicina, cuando él decidió mejor ir y aventurarse, ¿verdad? El Che Guevara es visto como una especie de Cristo revolucionario que dio su vida por una causa redentora por los pobres, y fue considerado como instrumento esencial en la lucha a la violencia y al odio. Nos habla también de una guerra que tuvo por nombre el presidente Gonzalo, que se le llama como el que fue el fundador del Sendero Luminoso, donde se nos dice también que Guzmán decidió dividir la historia del Perú en 3 etapas. Se nos habla de la etapa oscura, de cómo prevalecieron las sombras, otra esperanzadora, de cómo surgió la luz y se forjó el acero, y una tercera abiertamente triunfalista, de cómo se derrumbaron los muros y se desplegó la aurora. La supuesta etapa histórica iniciaba con Sendero Luminoso y expresaba metafóricamente en el derrumbe de muros y el despliegue de la aurora. Se inició en la década de los 80 y de los 90, con más de 23.000 acciones que, además de asaltos, atentados y masacres de campesinos, incluyeron voladuras con dinamita de instalaciones eléctricas, telefónicas o de televisión, líneas férreas, empresas, puentes y tanques de agua, y bombas incendiarias en juzgados, empresas estatales, locales, de partidos políticos, bancos, fábricas, almacenes, embajadas e iglesias. Como lo explicaba Guzmán a sus seguidores: no hay construcción sin destrucción. Sendero fue el protagonista de una verdadera catástrofe nacional que salpicó de sangre al país, aterrorizó y empobreció aún más a su población campesina y puso de rodillas a la economía peruana. Estos y aún más presuntos libertadores de pobres, que han sido y siguen siendo fabricantes de miseria. En Colombia, los comandantes guerrilleros colocan gente suya en los cargos públicos, obtienen contratos, retienen porcentajes de sueldos e imponen condiciones a quienes quieran hacer en estas zonas campañas políticas. El costo de la guerra en este país es enorme. Se calcula en $5.000 millones por año, es decir, una quinta parte de la deuda externa colombiana. Como lo menciona el capítulo 3, Guatemala, El Salvador, Perú y sobre todo Colombia son el mejor ejemplo de los horrores y desastres que el cáncer revolucionario puede ocasionar en el organismo de una gran nación. El capítulo 4, ahora sí, nos habla sobre los curas.
y nos dice que entre todos los fabricantes de miseria son los mejores intencionados. Suelen ser hombres y mujeres bondadosos que buscan el bien común, pero se creen proveedores de la verdad Ahora, final. Se nos dice que es conveniente aclarar que cuando los sacerdotes, obispos y hasta el Santo Padre hablan de problemas sociales y económicos, no lo hacen con carácter dogmático. Para San Agustín, como para Jesús, la posesión de riquezas no era un obstáculo en el camino de la bondad, siempre que esa riqueza se utilizara correctamente. bueno, yo soy Mariana Coto y les voy a estar hablando sobre el capítulo 5, 6 y después el 9. Voy a empezar con el 5, los intelectuales. Los intelectuales. Bueno, el intelectual es como un ser superior y la influencia que tiene en la sociedad pueden convertirlo en un fabricante de miseria. Mediante su comportamiento y pensamiento político, ellos contribuyeron a impedir que la democracia y la economía de mercado arraigaran con las tierras. Si se da una idea equivocada en la política o en la economía, esta perjudica a la sociedad. Y cuando los intelectuales apoyaron a todas las ideas que conducían a la pobreza económica y a la miseria política, lo que hicieron fue perjudicar a las sociedades de las cuales decían estar actuando. Los intelectuales que se habían dedicado a pensar decidieron que era hora de actuar y empezaron a conseguir su rol de pensadores en función básicamente de los efectos que podían tener en la sociedad. Así ellos transformaron la función del intelectual y esto resultó en la defensa de la utopía y la ilusión de la sociedad perfecta. Ahora el capítulo 6, los sindicatos. En este, la legislación laboral otorga beneficios desmesurados a los trabajadores con poder de presión y la negociación colectiva fue vista como un conflicto de clases, bajo a la amenaza de huelgas o paros sin tener en cuenta la productividad de la empresa. En muchos lugares los trabajadores reciben un pobre servicio de salud, pero esto no impide que sus aportaciones enriquecen a las aristocracias sindicales. Estos privilegios han creado una nueva clase explotadora de los trabajadores de la oligarquía sindical. Las minorías sindicales drenan los recursos del Estado y las empresas privadas, y estos se colocan en este sindicalismo entre los fabricantes de miseria al lado del Estado o políticos corruptos. En este momento les voy a hablar sobre el capítulo 7 y 8 del libro. En el capítulo 7 se ve a los empresarios, la bolsa y la vida. Cuando hablamos de empresarios no nos referimos a los que cumplen su función, sino más bien a los que participan de esta. En este capítulo se habla del mercantilismo, la aceptación de nosotros hacia nuestro sistema perverso que convierte el reparto de privilegios en el factor determinante de una vida económica. Es un sistema que sustrae a los consumidores, es decir, a los seres humanos de la ancha sociedad, la última palabra acerca del éxito o fracaso de los productos de bienes y servicios para poner en manos de la burocracia política, colusiva con ciertos empresarios en perjuicio de otros. Claramente no se puede culpar a todos los mercantilistas por la existencia del mercantilismo. El mercantilismo, que es una discriminación institucionalizada, ha sido una de las causas principales del fracaso latinoamericano. En 1972 se llegó a la conclusión que había un marcado desinterés de la música. La misma ley obligaba a contratar una orquesta para que el público se reuniera a bailar. El resultado fue una sonora boom del patriarcado del tango. Se habla como las medidas de liberación y privatización tomadas en estos años en Latinoamérica ha servido para perjudicar a pequeños grupos económicos poderosos, lo que ha concentrado aún más la riqueza. El mercantilismo hace que una buena política de privatización genere malos resultados como mayor concentración de riqueza provocada por el gobierno y aumento del gasto público. Se dice que el mercantilismo no solo ocurre en países subdesarrollados, sino que en todas partes en distintos grados. Se usa mucho en los procesos legislativos, en el cual es un comercio político en el que las empresas invierten mucho dinero y tiempo para que
otras empresas no intervengan y no se las quiten. Los mercados cautivos, las empresas suelen revolotear alrededor del Estado, como el Estado está permanentemente otorgando empresas privadas para hacer las obras públicas y saben que es una buena fuente de ingresos es convertirse en contratista al Estado. Para esto, de una vez, esto hace que sea un caldo cultivo para la corrupción. En el capítulo 8 se habla de las universidades, la funesta manía de pensar. Lo importante no era pensar por cuenta propia, ni examinar la realidad, ni llegar a conclusiones. Aquí lo importante era repetir lo que otros ya sabían o habían dicho. Decían que pensar era un peligro o una negligencia intelectual. En nuestras universidades se hace poco investigación original. Se repiten muchas ideas desacreditadas por la realidad. Lo contaba un profesor que había sido invitado a una conferencia en la UN latinoamericana. Esto tiene consecuencias trágicas, por lo que la universidad, en fin de cuentas, es uno de los elementos más poderosos de la configuración del pensamiento. De donde puede deducirse que cuando un esquema analítico es erróneo, las consecuencias pueden ser lamentables. La Iglesia en el poder de Roma era quien otorgaba licencias y privilegios que permitían la apertura de los centros educativos. Las universidades tenían cárceles escolásticas y el rector era quien hacía las leyes, normaba las penas y juzgaba a los acusados. Podía condenar hasta la pena de muerte, pero normalmente usaba solo castigos como arrestos, destierros o remar en caleras. Los rectores se habían obligados a hacer tareas policíacas nocturnas con otros alguaciles que estaban armados. Se basaba entre una división entre profesores y alumnos, el conflicto más clásico de todos, ¿dónde está la autoridad? En esto se le agregaba otros aspectos problemáticos, como lograr que la universidad sea un mejor servicio a la comunidad. Bueno, ahora voy a hablar sobre el 9º y último capítulo, el estado del malestar. En este capítulo se habla de cómo si tomamos un país latinoamericano al azar y lo analizamos, este país es pobre, ya que podemos presenciar de la manera en la que cohabitan la miseria con ostentosos niveles de lujo y prosperidad. Estos son grandes contrastes. Es un país que se vive en una situación crítica económica y que para enfrentarlos se realizan cada cierto tiempo ajustes tributarios severos que en la mayoría de los casos esencialmente afectan a los que viven de un trabajo honrado. Es además un país inseguro donde la delincuencia es muy común y va en aumento, aparte de la corrupción y el desorden monetario, y en el que ciertos valores y principios que antes eran fundamentales de la vida democrática se han ido erosionando. Otro tema importante son los nefastos abalengos, que son 3 factores que han intervenido en colocar sobre nuestras sociedades en cierto estado crítico. Uno es de carácter histórico, otro es ideológico y el tercero tiene relación con las políticas económicas que hemos seguido. El de carácter histórico es que si miramos a nuestro pasado nos encontramos siempre con una sociedad oprimida por un estado tutelar. El otro, de carácter ideológico, es porque los partidos se dotaron de las ideas de socialdemocracia, de la democracia cristiana. Y el tercero, de las políticas económicas, es seguida desde el fin de la Segunda Guerra. Además de que existe toda una corrupción administrativa, como contratos de horas y servicios que detrás de ellas mueven sumas millonarias y que hay cierta posibilidad de que en cada de estas transacciones esté un funcionario con un beneficio mutuo. También están los escándalos, lo que deja ver que el Estado, en vez de ser un fabricante de miseria, debe entender de su papel esencial, que es garantizar las condiciones de libertad y eficiencia para la creación de riqueza a través de una real economía de mercado. Gracias.